¿Qué es un Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho es un modelo de organización social, política y jurídica que se caracteriza porque toda actividad estatal se subordina a un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución, que fija las condiciones de validez formal y material del resto de las normas, así como las condiciones de validez de las decisiones y resoluciones de las autoridades. Es un Estado que en el ejercicio del poder o su ejercicio del poder lo organiza sobre el principio de separación de funciones e independencia de los órganos de poder, y tiene como en sus principios fundamentales la prospectividad de las leyes, que las leyes regulan para lo futuro, no para atrás, la independencia judicial, Vital. el control al ejercicio del poder político y la obligación del Estado de resguardar, de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, un Estado de Derecho es aquel modelo en el que el poder político del Estado se ejerce en el marco de los límites establecidos por la Constitución. ¿Estamos en un Estado de Derecho en Bolivia? Y yo diría que no. No. Absolutamente. Primero, que se aplican leyes con retroactividad. Injerencia política. No hay seguridad jurídica. La separación de funciones se ha fracturado. A través de sentencias constitucionales han neutralizado la labor de control y fiscalización del Parlamento, ¿no? Impresionante. Han debilitado, han erosionado la independencia judicial a través del sistema de selección y designación de magistrados y luego de los jueces. El órgano electoral carece de absoluta independencia debido a las falencias del sistema de designación. A ver, si es un árbitro, el árbitro no puede ser designado por ninguno de los equipos que van a jugar el partido, tiene que ser un tercero, que es el organizador. En Bolivia, los equipos nombran, el presidente nombra a un delegado, a un vocal, y cree que es su delegado. El presidente Arce ha destituido y ha reemplazado con otro cuando tiene un periodo de 6 años y no puede destituir. Entonces, la institucionalidad democrática está debilitada al extremo, por lo tanto, el Estado de Derecho está en agonía, no hay seguridad jurídica, el Estado no respeta, no resguarda ni garantiza los derechos, hay una permanente violación fundamentalmente de los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, la libertad de información, periodistas perseguidos, personas que opinamos en contrario con juicios penales acá, juicios penales allá, líderes cívicos y políticos que tienen una opinión contraria, perseguidos, es el caso de un abogado, de un diputado, de un comentarista, un colega Coca que hace análisis crítico, perseguidos con procesos penales. Entonces, no estamos en un pleno Estado de Derecho. Teóricamente sí, pero en la práctica no. No. Ahora, ¿qué rol cumple el Tribunal Constitucional plurinacional en todo esto? A partir de todo lo que hemos venido viviendo, o sea, las judiciales donde ya autoprorrogados, donde dan sentencias de su propia causa, ya me parece yo quisiera extremos que en un estado de análisis de Estado de Derecho dices, oye, ¿qué está pasando? Sí. Yo quisiera abordar el tema para que nos entienda los televidentes en dos facetas, ¿no? Primero, ¿qué debe hacer y qué es lo que hace? Lo que debe hacer el Tribunal Constitucional es defender, custodiar la Constitución, proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por lo tanto, en el marco de esa misión, tiene que garantizar la plena vigencia del Estado constitucional de derecho, racionalizando el ejercicio del poder político a través del control de constitucionalidad sobre las normas, sobre el ejercicio del poder político y sobre las decisiones, acciones o omisiones de autoridades que puedan vulnerar derechos fundamentales. Tiene que pacificar la sociedad, otorgando protección eficaz, efectiva a los derechos fundamentales, haciendo los extremos esfuerzos interpretativos para otorgar la tutela, no para rechazar. Tiene que garantizar el régimen democrático, protegiendo los principios de la democracia representativa y de la democracia participativa, ¿no? Este es el rol principal del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El Tribunal Constitucional, desde su instalación, Tribunal Constitucional Plurinacional,
desde su instalación en 2012, ha ido en ruta contraria. Cito, primer acto, a través de la Declaración Constitucional 003-2013, da aprobación constitucional a un proyecto de ley denominado de aplicación normativa que materialmente ha modificado la disposición transitoria primera de la Constitución respecto al cómputo de periodo de mandato a los fines de elección, argumentando de manera irrazonable que el órgano legislativo es una asamblea constituyente permanente, argumentando que ahora es un nuevo Estado que ha nacido de foja cero y por lo tanto todo lo anterior no sirve y esto es lo nuevo. ¿Para qué? Para habilitar a una segunda reelección que estaba prohibida para Evo Morales Ayma. Ahí ha abandonado su rol. Otro acto, caso Tifnis, cuando el gobierno indígena, en teoría, ¿no?, toma una decisión administrativa de licitar y adjudicar una obra, legislativa de aprobar un préstamo para ejecutar un proyecto caminero Villa Tunare Trinidad que atraviesa el corazón del Tifnis, que tiene una doble naturaleza. Por un lado es un parque nacional protegido, por otro lado es un territorio indígena originario campesino que también es protegido. Y que tercero además es una de las últimas reservas de la biodiversidad. Entonces, toma decisiones sin hacer la consulta previa. Ese es el tema. Cuando el artículo 30, parágrafo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos la consulta previa en todos aquellos casos en que el Estado va a adoptar una medida legislativa administrativa que pueda afectar sus derechos. Y con esa ejecución se afectaba su libre existencia, se afectaba el derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, y con un manejo equilibrado de la biodiversidad, etc. Y cuando los del Tifnis salen a protestar pacíficamente en marcha, los interrumpen en Chapariña, los apalean, los arrastran, y la cosa más dura fue cuando le sellaron la boca a la dirigente con una cinta de embalaje como es. Eso es el mayor símbolo de atentado contra la libertad de expresión y contra la democracia. Llegan, ante la crisis y la protesta internacional, les dejan continuar la marcha, llegan a La Paz y el gobierno se compromete a hacer la consulta respectiva. Pero ahí ya no es consulta previa. Es post. Es post. Y la exigencia es previa. Es como que yo te agreda y luego te diga, Delfín, ¿me permites agredirte? Pero si ya me has agredido. No, es más, estoy yendo al hospital. Estoy yendo al hospital. Claro. Pero ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Cuando someten a control de constitucionalidad impugnando esa ley que convoca una consulta posterior, hace toda una introducción con el caso de Samuraca versus Surinam, un pueblo indígena de Surinam, que tenía el problema de consulta previa. Citan a la Corte Constitucional de Colombia, que habla de la consulta previa, porque Colombia tiene pueblos indígenas. Citan una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, que caracteriza qué es la consulta previa, qué es la consulta de buena fe, etc. Y uno dice, wow, les va a dar la razón al Tifnis. Y luego aparece, sin embargo, dice, cuando el gobierno voluntariamente quiere hacer la consulta, aunque sea posterior, es válido. ¡Por Dios! Pero si la Constitución dice que es previa, ya está, ¿qué más? El control de constitucionalidad es eso. Mira. Y luego otro, que el presidente Morales saca un decreto supremo, número 138, centralizando la jurisdicción y competencia de los jueces en materia penal para la ciudad de La Paz, a objeto de juzgar a quienes cometan delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado. Para reprimir a la oposición. Todos van a La Paz. Eso infringe el principio de reserva de ley. Eso corresponde a la ley, pero además está definido por el artículo 49 del Código de Procesal Penal, que dice que es competente el juez del lugar donde se comete el hecho, el lugar del domicilio del autor, porque se refiere al derecho a la defensa, ahí están los testigos, ahí están las pruebas. El juez natural, todo eso. Todo eso. Se plantea una acción de inconstitucionalidad y rechaza en Lima diciendo carece de fundamento jurídico y le da bendición.
La aplicación retroactiva de la ley, juzgando en ausencia a líderes políticos, lo cual lesiona el debido proceso. Se plantean acciones de amparo, deniega la tutela, caso Mario Cosío, que vivía en Asunción, exiliado, caso Manfred Reyes Villa, caso Ernesto Suárez, el caso Branco Marinkovic, que vivía en el Brasil, creo, exiliado. Y da bendiciones, actos groseramente violatorios del debido proceso. Llegamos al 2017. 2016 nos consultan. ¿Están de acuerdo en reformar el artículo 168 para introducir una segunda reelección? Y de contrabando, además, nos lo ponen para reelegir por tercera vez a Evo Morales cuando nos dicen el primer periodo. El pueblo le dice no, mayoritariamente. El 51.32% dice no. Y van al Tribunal Constitucional en segundo tiempo planteando una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución. A ver. Sí. Si lo inconstitucional es algo que va contra la Constitución, y la Constitución contra sí misma no puede ser inconstitucional. Debían rechazar in limine, lo admiten, y usurpando funciones de la Corte Interamericana del Poder Constituyente, sacan una sentencia dejando sin efecto jurídico normas de la Constitución que limitan la reelección, lo que materialmente significa reformar la Constitución. Por lo tanto, están usurpando al Poder Constituyente. Hacen un supuesto control de convencionalidad en abstracto que solamente puede hacer la Corte Interamericana. Los tribunales internos hacen un control concreto en una situación donde hay violación de derechos fundamentales. Y nos terminan diciendo que hay un derecho humano a la selección indefinida. Y nos llevan aquí a la crisis política lamentable del 2019, que han costado vidas humanas y que nos duele y nos van a seguir doliendo. Y en casos graves de acciones tutelares, en vez de extremar esfuerzos de proteger, deniegan, y cuando es del oficialismo, aunque no sea procedente el amparo, otorgan tutela. Luego seguimos transitando y tenemos un tribunal que, rebasando sus áreas de competencia, primero admite una consulta que era improcedente, porque lo realiza el presidente del Tribunal Supremo sobre un proyecto de ley que no se refería a código sustantivo o procesal. Solo en esos casos puede hacer la consulta el presidente de la Corte Suprema. Nos metieron de contrabando. Esta era una ley que regulaba el proceso de selección de candidatos en el legislativo. Entonces mete la consulta, se lo admite en vez de rechazar. Y al absolver la consulta no se resuelve con sentencia, no hay una determinación, sino un dictamen. Ya. Y aquí toman una determinación dispositiva y disponen la prórroga de los magistrados sin fecha. Pero además, cuando es a los magistrados del tribunal, juzgan en causa propia, lo cual está prohibido. Pero claro, ellos mismos dicen, sí, sobre sí mismos saca una sentencia con todas las observaciones que tú dices. Terrible. Pero luego, para contentar a la gente, sacan la sentencia 1010-2023, donde la problemática denunciada es que el reglamento para la selección de candidatos introduce un requisito de no haber emitido criterio político. Y entonces un futuro postulante dice, eso viola mi libertad de expresión. Entonces presenta un amparo. ¿Qué tenía que resolver el tribunal? Pronunciarse sobre si ese requisito viola o no la libertad de expresión. ¿Y sobre qué se pronuncia? Otro contra Evo, ¿no? Sobre la reelección presidencial. Es decir, si me permite la opinión pública, le piden que se pronuncie sobre papas y ellos se pronuncian sobre mariscos. Con lo que nos dicen, ¿saben qué? A mí me da la gana de decidir lo que yo quiera, no lo que tú me pides. Tú me puedes pedir que me pronuncie sobre papas y yo me voy a pronunciar sobre oca o sobre plátanos, lo cual no está permitido, y pretenden desarrollar una supuesta nueva teoría de construcción, configuración procesal, etcétera, etcétera. Y encima, además, con un obiter dicta, porque eso no se puede considerar ni siquiera como jurisprudencia, porque no va a la razón central de la decisión, que era la libertad de expresión. Por lo tanto, son argumentos complementarios secundarios, pero además contradictorios, porque dice, un partido político no puede postular más de 2 veces un candidato. No pues, el partido puede postular 1000 veces. En México el PRI ha gobernado 70 años
Lo que ha gobernado, pero es en cada elección ha postulado un diferente candidato. La prohibición es a una misma persona, que una persona no se perpetúe en el poder, pero nada prohíbe que un partido se perpetúe en el poder, si es que su programa, su plan de gobierno convence al electorado. Entonces hay una serie de contradicciones. Y bueno, podríamos enumerar... No, y después vienen las judiciales. Las judiciales que neutralizan. A ver, en una acción de amparo donde dice me han excluido, ¿qué deberían resolver si tenía la razón? Ok, incluyanle en la lista, punto. ¿Ah? Anulan la convocatoria, pero es más parcialmente. Y el problema no estaba en la convocatoria, no, sino en cómo seleccionaron según ellos. Pusieron a alguien que se veía aplazado como candidato porque tenía que ver un indígena, fue el caso de Cochabamba, ¿no? Donde un abogado se autoidentificó como indígena, no pasó los 61 puntos, pero como no había un indígena y se requiere que esté un indígena, le pusieron a él como candidato. Pero eso hubiera sido anular a ese candidato, pero de ninguna manera la convocatoria, menos al resto de los candidatos. Entonces ahí rebasan el área de su competencia, ¿no? Hay sentencias cuando, ya en la época de Yanine Áñez, censura a un ministro, de acuerdo a la Constitución, la censura supone la remoción del ministro. Pero Yanine Áñez dice, es que es oposición, yo tengo confianza y lo vuelve a designar ministro. Okay. Viene Arce y repite eso. Frente a eso el legislativo saca una ley donde dice que a un ministro censurado no puede volverse a designar. Y va al tribunal, el tribunal lo declara inconstitucional. Con lo que neutraliza la potestad de fiscalización. Cuando convocan a una interpelación a ministros, presentan amparo y emiten una medida cautelar suspendiendo la sesión de interpelación. Ya pues. O sea que han neutralizado al legislativo. Claro, creo que al final el gobierno, Luis Arce, como no puede gobernar con una asamblea que ha sido ahí, esto ya es un análisis no técnico, sino más bien político, diría yo, ha visto al Tribunal Constitucional la manera de instrumentalizar y gobernar a través del Tribunal Constitucional. En esto lo que tú decías, el hiperpresidencialismo, ¿no es verdad? O sea, concentrar todo el poder y ahí, bueno... la pregunta de rigor hoy por hoy, ¿está en riesgo las elecciones generales a partir de todo lo que has recordado y las barbaridades que puede salir del Tribunal Constitucional Plurinacional? A ver, primero yo quisiera cerrar lo anterior expresando mi esperanza en una reconducción de la jurisdicción constitucional con los 4 magistrados que esta vez sí tienen legitimidad porque han obtenido una votación importantísima. No quiero opinar por el resto, los respeto profundamente. Rendirán cuentas primero a su conciencia, luego a la historia. No gozan de legitimidad ni legalidad. He escuchado planteamientos. Uno que decían no hay que cumplir la sentencia. Yo en eso es riguroso, es que las decisiones del tribunal no se discuten, se cumplen. Y si están mal, igual se cumplen. Pues entrarán en responsabilidad política, pero lo que no se puede hacer es discutir y no cumplir. Porque si no, ahí se acaba el tema del control de constitucionalidad. Y no hay recurso ulterior, posterior. Salvo que se violen derechos humanos, entonces vamos al sistema internacional. Primera cosa, que por convicción constitucional, porque el ser constitucionalista no es tener el título, sino tener profundas convicciones en el Estado Constitucional de Derecho, en la Constitución y militancia en los derechos humanos. Ahí yo tuve críticas de periodistas que me decían, José Antonio, ¿cómo vas a decir eso? Si esa sentencia es ilegal, el del autoprórroga, el otro. Es que lo siento, más allá de que nos guste o no nos guste, es una decisión que hay que cumplirla. ¿Y qué hacemos? Iniciamos acción de responsabilidad. Para eso hay los mecanismos correspondientes. Y ahí está la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro. Y por otro lado, me invitaron a un foro donde los líderes principales presentaron su visión de Estado, su propuesta, etc. Realizado en Santa Cruz, organizado por El Deber, Panamericana y una revista, donde uno de los líderes, que ahora es precandidato y seguramente candidato, dijo, vamos a cerrar el Tribunal Constitucional. ¿Quién dijo eso, perdón? Permíteme reservarme el nombre. No, de acuerdo.
Yo en el almuerzo, cuando se acercó a saludarme, le dije, mira amigo, te quiero decir que en Cochabamba el Hospital Viedma tiene unos médicos negligentes, unos médicos que no atienden bien, un gerente que para internar a un accidentado primero pide garantías de pago, hay unas enfermeras que creo que andan aburridos, maltratan a los pacientes. Hay que cerrar el Hospital Viedma, ¿no? Le dije así. ¿Cómo me vas a decir? Entonces, ¿y cómo tú me planteas que porque hay un error en los operadores vas a cerrar el sistema? Ha costado crear un tribunal constitucional, porque el anterior sistema fue nulo, no funcionaba con la Corte Suprema. Entonces, quieres retornar al pasado. Bueno, esto quiero dejar presente. Ahora, sobre la pregunta de que está en riesgo las elecciones, por supuesto que está en riesgo. ¿Sí? Por dos razones. Primera razón, porque en los actores políticos tampoco hay ética política. Hay una excesiva ambición de poder. Es una pena que en Bolivia parece que de los 11 millones de habitantes, 12 millones nos consideramos presidenciables. Todo el mundo quiere ser presidente. Nadie se da cuenta de la situación de profunda crisis política, económica, social, institucional que está atravesando Bolivia y que requiere un gobierno de transición que solamente cumpla dos labores. La primera, de ordenar la economía y proyectarla para de acá 30, 50 años, replanteando la matriz productiva, ¿no? La segunda tarea es restablecer la institucionalidad democrática que está fracturada, haciendo profundas reformas a la Constitución para devolver la independencia a los órganos de poder, activar los mecanismos de pesos contra pesos, discutir el sistema político, etc. Y eso requiere ¿de qué? De una presencia fuerte en el Parlamento que pueda acompañar. Pero con tantos candidatos fracturados vamos a tener un gobierno tremendamente débil, porque no creo que ninguno de los candidatos gane en primera ronda y se gane en segunda, pero los parlamentarios se asignan en la primera ronda. Uno de los dramas del Perú ha sido esto, que en los últimos 20 años ninguno ha ganado con mayoría absoluta, han ido a la segunda ronda y siempre el segundo ha terminado siendo elegido como presidente y no han terminado su mandato, excepto Alan García. Después los siguientes siempre a medio camino han dejado el poder por tener una resistencia en el Parlamento. Y dentro de eso, además, están dispuestos por descalificar al otro a activar mecanismos del amparo constitucional que, reitero, se mal utiliza, de plantear acciones de inconstitucionalidad. Fíjate tú que han planteado un diputado oficialista una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones. Por el tema de la alternancia, presidente. Pero, Delfín, el control de constitucionalidad en Bolivia se hace en tres ámbitos: el ámbito normativo, el ámbito competencia y el tutelar. Ya. El ámbito normativo consiste en la acción de verificación de las normas del ordenamiento jurídico ordinario, tratados, convenciones, leyes, estatutos autonómicos, cartas o reglamentos que contradicen la Constitución. Debe tratarse de reglas de deber ser, reglas que definen el comportamiento. Hace esto, no hagas esto, esto está prohibido, esto está permitido. No se hace ese control sobre actos administrativos, sobre resoluciones administrativas, sobre resoluciones judiciales. Ahora, la convocatoria del fin es una norma, es un cuerpo normativo, es un acto administrativo electoral que está convocando a los actores políticos, a las organizaciones políticas, a concurrir a elecciones generales para elegir un presidente, un vicepresidente del Estado, 36 senadores titulares y suplentes, 130 diputados. Entonces, es una acción que carece de objeto y materia. Debe ser rechazado. Debe ser rechazado in limine. Claro. Pero si se lo admite, entonces es señal de un peligro. Alarma roja. Claro. Alerta. Alerta. Cuidado, ¿no? Segundo, también se ha planteado de parte de los pueblos indígenas un tema de si pueden por sí solos presentar un candidato. Hay que leer la Constitución, no voy a entrar en mayores profundidades, pero ahí está la Constitución. El gran problema es que hay ya postulantes, ¿no? Que, por ejemplo, la organización política Frente para la Victoria, que en principio se alió con Evo Araujo, tiene un grave problema,
de que no cumplió con el umbral electoral y la 3%. consecuencia, el 3%, y la consecuencia la pérdida de la personalidad jurídica, que lamentablemente el organismo electoral no aplicó y hoy que se han dado cuenta plantean la demanda y ya viene la amenaza. Primero vamos a incendiar el país y segundo vamos a plantear acción de amparo. Entonces, si se presenta una candidatura y que el tribunal dice que no cumple los requisitos, van a plantear un amparo y van a paralizar las elecciones. Porque el principio de preclusión Ese es un que se gran... introdujo frente a los actos fraudulentos de 1989, recordarás el fraude de la banda de los cuatro, como parte de un acuerdo nacional dentro de una cumbre que convocó Jaime Paz Zamora. Se decidió crear la Corte de los Notables, las Cortes independientes y permanentes, porque hasta ese entonces los partidos nombraban delegados ante la Corte. Se aprueba el Código Electoral, donde uno de los principios fundamentales es el principio de preclusión, quiere decir que una etapa del proceso se cierra abriendo otra. Por ejemplo, en este proceso ya se ha cerrado una primera etapa, la inscripción de las alianzas. Sí. Está cerrada, eso Sí, una vez cerrada no se puede abrir. ¿Por qué? Porque ha precluido. Ha precluido. Ya estamos en la etapa de apertura del padrón electoral para que los que han cumplido 21 años, han cambiado de domicilio, puedan inscribirse. Se cierra eso, vamos a abrir la etapa de inscripción de candidaturas. Hay un periodo para las objeciones, las inhabilitaciones. Termina eso, está cerrado, pasamos a la siguiente. Claro. Sale una lista oficial, ya no puedes hacer nada. Claro, pero él ya no, está cerrado. ya tarde, ha precluido. Y es un principio de la ley. Es un principio que está establecido en la ley 026, coherente con el resguardo a la democracia. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional se pasó por el forro. En que el tema de las elecciones judiciales se pasaron por encima. Claro. Y listo, fíjate tú lo que decía hace rato, cuando la demanda era, mire, a mí me han excluido. Dice, ok, te doy la razón, incluyanle a él a la lista de candidatos. A él. Sí. Listo. No, van atrás y anulan la convocatoria. Cuando el problema no estaba en la convocatoria, estaba en la elaboración final de la lista. Ni siquiera en el proceso de selección, que era tomarse un examen, para mí una payasada, ¿no? Pero bueno, la entrevista y luego la comisión manda la lista a la plenaria y la plenaria vota. Entonces, si la falla estaba por ahí, 2/3, ¿sabes? la falla estaba ahí, entonces tenía que repararse esa falla. Y nada más. ¿Por qué a él que ha aprobado no le ha incluido en la lista? Incluyanle a él en la lista. Punto. Anulan convocatoria en 5 departamentos. Entonces, ahí rompen el principio de preclusión. Entonces, hoy no tenemos. Ahora, hicieron una cumbre. Ahora sí, una cumbre, donde hay el acuerdo y dicen haremos una ley de preclusión. Y hasta ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional tampoco. Y ese sería el problema. ¿Tú qué opinas? Y para terminar, ¿cuál crees que es? Hay un rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional que para mí ha venido igual torpemente siendo causante de varias cosas. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiera cumplido con su rol constitucional de lanzar la convocatoria para la elección de las judiciales en su momento, no hubiéramos tenido tanto zafarrancho. 2. La Asamblea Legislativa Plurinacional puede llevar adelante un juicio de responsabilidades a los autoprorrogados. Tampoco hay nada, mira, ya ha pasado. Estos autoprorrogados van por ¿cuánto? Un año y meses. Ya. Y no ha hecho nada la Asamblea Legislativa. La cumbre, la segunda, que fue creo en febrero, y la anterior, el año pasado, creo que también fue en julio, lo mismo. Y además los miembros del tribunal, porque aquí hay miedo, Supremo Electoral, dicen, ¿por qué si nosotros somos parte del cuarto órgano nos discriminan porque los otros 3 sí pueden entrar a juicio de responsabilidades y nosotros no, nos pueden procesar? Entonces aquí tengo miedo. Lo que tú has dicho, había una sentencia y se les dijo que qué cobardes, ¿no? El Tribunal Supremo, pero al final el Tribunal Jacentó le dijo que hay una sentencia constitucional, la vamos a cumplir y punto. Y además la Asamblea Plurinacional no hizo nada sobre el tema de la preclusión y tampoco de incluirnos. El año pasado, hoy lo mismo y estamos en lo mismo. ¿Qué opinas? Es parte de la crisis estructural de la institucionalidad democrática. La institucionalidad democrática se ha fracturado. El órgano legislativo no tiene independencia. Y es un tema de fondo, Delfín. ¿Por qué ha funcionado el presidencialismo en Norteamérica? Porque han hecho un diseño
cuando fundaron cuando en la Asamblea Constituyente de 1787, la deliberación, obviamente con grandes representantes, Madison, Jefferson, etc., dijeron, a ver, tendremos un gobierno sólido, pero no con un rey, pero un presidente que sea fuerte, pero ese presidente tiene que tener contrapeso. ¿Y cómo le contrapesas? Por un lado, en un parlamento independiente y por otro lado, en un poder judicial fuerte, como es la Corte Suprema. Tan es fuerte la Corte Suprema que recuerdo un pasaje anecdótico que cuando Delano Roosevelt era presidente de los Estados Unidos empezó a adoptar medidas de alto contenido social y la Corte Suprema Federal era conservadora y le declaraba inconstitucional. Entonces Roosevelt pide audiencia al presidente de la Corte Suprema, que era el magistrado Hughes. Entonces Roosevelt plantea su reclamo, dice, en un periodo de recesión fruto de la Segunda Guerra Mundial estoy queriendo resolver y ustedes me van anulando. Entonces Hughes, el presidente de la Corte Suprema, dice, es que, presidente Roosevelt, sus medidas contradicen la Constitución. Entonces Roosevelt dice, no, la Constitución, alto presidente, le queremos recordar que en los Estados Unidos de Norteamérica la Constitución es lo que esta Corte Suprema de Justicia dice que es, no lo que usted diga. Se acabó la reunión, fulano, acompáñele a la puerta al presidente Roosevelt. Bien. Y ojo, que en Estados Unidos el que designa magistrados es el presidente del Estado. Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo garantizan la independencia del legislativo? Porque las elecciones son separadas. Por eso en Estados Unidos el candidato a senador hace campaña, porque tiene que ganar por su propia imagen. Y segundo, a medio periodo constitucional se renueva el Parlamento. Claro. Entonces, si el partido del presidente lo está haciendo mal, su partido pierde la elección parlamentaria y pierde la mayoría. Lo que pasa en Argentina también y en muchos estados. Y en Bolivia nosotros vamos a votar por un candidato a presidente y elegimos 4 senadores sin siquiera conocerlos. Sí, verdad. Y elegimos la mitad de diputados sin conocerlos, que no tienen representatividad, que no tienen una propuesta, un plan. Y como han sido elegidos gracias a la figura del candidato a presidente, creen que le deben el favor y por lo tanto no contrapesan, no le controlan. Ese es el Entonces, tema de es fondo. un tema de fondo Estructural, sí. Estructural que hay que resolver con una futura reforma constitucional. Por eso yo hablo de restablecer la institucionalidad democrática abordando reformas a la Constitución para devolver la verdadera independencia al legislativo, al judicial, al electoral, a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público, que son los entes que realizan el control sobre una gestión gubernamental. Gusto escucharte siempre, querido José Antonio. De verdad, bienvenido a la ciudad de Sucre. Comerás un mondonguito seguramente, un buen chorizo, ¿no es cierto? Un carapecho, que sí, me dice que te gusta el carapecho, ¿no es cierto? Y que todo vaya bien, éxito, yo creo que sí. Y en la ciudad de Sucre ojalá sepamos valorar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque es una decisión, decir, se hace en Sucre y aquí está este 5º Congreso de Derecho Constitucional Boliviano con todo lo que hemos hablado en la primera parte aquí con José Antonio. Se te quiere un montón, gracias hermano querido. No, yo soy el agradecido por darme este espacio y nuevamente mandar un saludo a los entrañables y queridos amigos, amigas que generosamente me brindaron su amistad, me brindan en aquella ocasión que vine a vivir en Sucre, me trataron tan bien que para mí es mi segunda ciudad, Sucre, quiero mucho a esta ciudad. Y siempre que puedo me echo una escapadita para compartir con los amigos. Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que una entrevista depende del entrevistador. Pues me encontré con un entrevistador que me sacó mucho. Muchísimas gracias, hermano querido. Perdón. Te encantado. Ahora sí. Muy bien. A ustedes, como siempre, se les quiere un montón. Hasta la próxima. Chao. Ni un tornillo a Santa Cruz. La próxima campaña que es el chofer del alcalde. Vivian Chunguera Nombra al personal. Entre tiempo y espacio, del fin sin descanso.